Buenas noches, honorable vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete Social, doctora Margarita Cedeño de Fernández, doctor Nelson Rodríguez, viceministro de Salud, doctor Víctor Terrero, presidente del Consejo Nacional del VIH-Sida Conavicida, la doctora Carmen Carnación, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y en las personas de los doctores González Medina y Fran Valdés, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, a todos los distinguidos y distinguidas personas que hoy, la verdad, que nos sentimos altamente complacidos y enorgullecidos por la presencia de ustedes. Un público muy selecto, muy distinguido y en un tema eminentemente de medicina y sobre todo del impacto de las enfermedades cardiovasculares en los sistemas de salud y los impactos socioeconómicos y médicos en lo mismo. La Fundación Global Democracia y Desarrollo es un centro plural, abierto, donde se exponen y se debaten todas las ideas en el ámbito político, público, social, económico, y ese es el interés del Centro de la Salud, que ustedes lo conozcan, lo compartan, se sientan parte de él y que juntos entre todos debatamos de las ideas para que surja una mejor sociedad con mayor equidad social y que de aquí sea un centro del conocimiento para que las políticas públicas incidan en un mejor sistema de salud. El capital humano sin salud y sin educación no es factible conseguirlo. En el día de hoy, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se siente altamente regocijada con tener dos prominentes cardiólogos dominicanos. Ambos formados aquí en su carrera de medicina. No voy a leer el currículo de ninguno de los dos porque son personas altamente reconocidas en el ámbito social y médico de la República Dominicana. El doctor Pedro Ureña y el doctor José Luis Peña Reyes nos van a debatir con dos conferencias que no se asusten, no son largas, pero sí muy importantes, de cómo las enfermedades cardiovasculares impactan en sociedades emergentes, en países de economías emergentes, y cómo las enfermedades cardiovasculares de alto costo impactan en nuestro sistema de salud. La idea, como todas las presentaciones que se hacen del Centro de la Salud de la Fundación Global, se está grabando. Tanto las exposiciones de los doctores Peña Reyes como del doctor Pedro Ureña van a ser grabadas, llevadas a un opúsculo, un libro, y también el Centro de la Salud expondrá en ese libro la posición sobre el tema que aquí se debate. Finalmente, y antes de dejarlo con la presencia del doctor Pedro Ureña, quiero invitarlos que entren a nuestro portal saludfunglode.org para que ahí puedan conocer nuestro Centro de la Salud, integrarse, participar en él. Como le dije, es abierto, público y lo que nos interesa es el debate de las ideas y que también entran a nuestro programa de Salud Global. Se transmite todos los martes, pero todos los programas están grabados en podcast, lo pueden bajar. Hoy el doctor Víctor Terrero habló sobre el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual. La semana pasada el doctor Nelson Rodríguez habló sobre las políticas en el sistema de seguridad social y en el sistema de salud de la República Dominicana. Y la semana anterior el doctor Miguel Ureña habló sobre el chikungunya. Y así diversos temas lo pueden ir bajando. Sin más, lo dejo en la presencia del doctor Pedro Ureña, que nos hablará de las enfermedades, las políticas cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares en países emergentes. Buenas noches. Antes que nada quisiera dar las gracias a la directiva de Funglode por el honor que nos confieren invitarnos a esta conferencia. Agradecer la presencia de nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández, colegas, amigos todos. Vamos a hablar hoy día sobre un tema que entendemos que es de suma importancia. Enfermedades cardiovasculares en economías emergentes. ¿Y por qué decimos esto? Pues esta es la principal causa de mortalidad en la población mundial.
17 millones de personas fallecieron como consecuencia de problemas cardiovasculares en el año 2013. El problema es que 80% de estas muertes ocurrieron en países con economías en desarrollo o emergentes. Así que tenemos una gran problemática, la principal causa de mortalidad, y como veremos más adelante, que influye en altos costos, atacando en poblaciones que realmente carecemos muchas veces de los recursos para poder enfrentarlas. Pero, ¿qué son enfermedades cardiovasculares? Realmente la OMS define esto como un grupo de condiciones que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Entre ellos hablamos de la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la debilidad del músculo cardíaco o miocardiopatías, enfermedades reumáticas e insuficiencia cardíaca. Pero realmente las 2/3 partes de la mortalidad se va a encontrar en estas dos entidades, en la enfermedad coronaria manifestada como infarto agudo del miocardio y los accidentes cerebrovasculares. De hecho, en cuanto hablamos de infarto agudo del miocardio, tenemos que recordar que es la principal causa de mortalidad en adultos de edad productiva. Y todos sabemos lo que significa esto cuando hablamos del núcleo de una familia. El principal ente productor sufre un infarto, fallece, el caos que esto crea. Así que las implicaciones socioeconómicas son obvias de esta enfermedad. La sobrevivencia requiere atención temprana y de alto nivel. Y tiene como fondo precipitante la aterosclerosis. Por su parte, el accidente cerebrovascular es la principal causa de incapacidad en personas adultas. 20% de estos pacientes todavía a los 6 meses se requieren asistencia para las actividades diarias del día a día. 30% requieren rehabilitación y, de nuevo, en el caso embólico, la principal causa es la aterosclerosis. ¿Pero qué es la aterosclerosis? Realmente es un proceso evolutivo que empieza muy temprano en la edad, con engrosamiento de la arteria y cuya complicación final realmente es, como podemos ver aquí, una obstrucción de la arteria que eventualmente podría ser en este caso reconstituida, pero que no claramente implica una complicación. Esta enfermedad inicia de manera muy temprana. Aquí podemos ver una serie de 262 donadores de trasplante cardíaco y podemos ver que en pacientes de 13 a 19 años, un 17% de ellos tenía ya enfermedad aterosclerótica. Cuando veíamos los pacientes por encima de 50 años, hasta el 85%. Así que es una enfermedad que empieza temprano, con consecuencias devastadoras, y lamentablemente la sintomatología en un alto porcentaje se presenta de manera súbita. Muerte súbita o infarto del miocardio es como se presenta un 62% de los hombres y un 46% de las mujeres. Y estos son datos del estudio Framingham, el estudio quizás más grande que se haya hecho en cuanto a aterosclerosis. Así que tenemos una situación donde tenemos un efecto progresivo, una enfermedad que empieza en la adolescencia, que termina con la vida de la mayoría de adultos en el mundo entero, por lo que se hace imperante que identifiquemos a los individuos con alta probabilidad de sufrir esta enfermedad, ya que la misma es tratable tanto en su etapa temprana como en su etapa tardía. Para esto se han identificado lo que son factores de riesgo. No voy a entrar mucho en detalle, pero recordemos que hay factores de riesgo muy conocidos: la hipertensión arterial, colesterol alto, el tabaquismo, la vida sedentaria, diabetes, obesidad, historia familiar, y algunos nuevos como marcadores de inflamación, score de calcio elevado, etc. La realidad es que hay suficiente literatura correlacionando la presencia de estos factores con la aterosclerosis y por ende con sus consecuencias final, que es el infarto del miocardio o el accidente cerebrovascular. Entre ellos podemos mencionar el estudio Framingham, un estudio que empezó en 1948 y que todavía se está llevando a cabo por la población de Massachusetts. El estudio de 7 países, un estudio que demostró que esto era algo que abarcaba realmente diferentes poblaciones y diferentes culturas. Y el estudio Interheart, que es el más reciente, que realmente rompió la barrera en cuanto a pensar que la aterosclerosis era un problema de países desarrollados. Así que podemos decir que existe suficiente evidencia en base a estudios clínicos correlacionando la presencia de factores de riesgo y la aparición de enfermedad cardiovascular. Pero vamos a algunas estadísticas. Estados Unidos se ha caracterizado siempre por tener muy buenas estadísticas en cuanto a salud. Aquí vemos la primera parte del siglo XX. De 1900 a 1950, el aumento en la mortalidad por enfermedad cardíaca en Estados Unidos fue de un 115%. Esto es un reflejo de un concepto que vamos a tocar y que quizás se explique más adelante cuando hablemos de economías emergentes, que es lo que se conoce como transición epidemiológica.
Este es un concepto que dice que a medida que las sociedades van evolucionando, vamos cambiando los hábitos alimenticios, van apareciendo nuevas enfermedades. Y vamos a revisar esto brevemente. El estadio 1 de esta transición epidemiológica se refiere a cuando imperaba la malnutrición y las enfermedades infecciosas. La edad promedio en ese momento era 35 años. La proporción de muerte por causa cardiovascular era menos de un 10%, y aquellos que morían de causa cardiovascular mayormente fallecían como consecuencia de fiebre reumática. El ejemplo típico de esto es el siglo XVIII, siglo XVII en Estados Unidos. El estadio 2, aquí mejoramos las condiciones nutricionales, aquí empiezan a aparecer enfermedades crónicas, pero todavía la mortalidad por enfermedad cardíaca apenas representa un 30%. Aumenta la sobrevivencia a 50 años y todavía la fiebre reumática sigue siendo una causa importante de muerte cardiovascular, básicamente por la ausencia de antibióticos. El estadio 3 es lo que se conoce ya como enfermedades degenerativas y enfermedades producidas por el hombre. Aquí aumentamos la ingesta de calorías, aumentamos la ingesta de grasa, ya aparecen los antibióticos, aparece el uso de tabaco, la promedio de vida aumenta a 60 años y fíjense cómo ya aquí la enfermedad cardiovascular ocupa casi el 50% de la mortalidad. Ya aquí no tenemos básicamente fiebre reumática, sino que la enfermedad isquémica es la que rige la mayor cantidad de muertes. El estadio 4, y es donde se encuentra la mayoría de países desarrollados, es cuando ya los pacientes aumentan su edad a más de 70 años, todavía la enfermedad cardíaca ocupa el 50%, pero ya aquí empezamos a ver cáncer disputándose la sobrevivencia o la mortalidad, vamos a decir así, con enfermedad cardiovascular. Aquí podemos ver cómo, a partir de los 60, empezamos a ver por primera vez una disminución significativa en la mortalidad. Recordémonos, la primera parte del siglo XX, aumento en la mortalidad. La segunda parte, en Estados Unidos se empieza a ver una disminución, sobre todo en los últimos dos periodos, de 1990 al 2005. Así que realmente esto ocurre. Y esto ocurre de manera interesante, una disminución en la mortalidad, a pesar que en ese mismo periodo de tiempo, la tasa de obesidad en Estados Unidos aumentó de manera alarmante. Y al mismo tiempo, recordemos que hay una relación entre obesidad y diabetes, ambos factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Aquí podemos ver este último reporte de 2005-2008 comparado con el 88 al 94, cómo la proporción de diabéticos aumentó de manera significativa, sobre todo en pacientes jóvenes. La cantidad de hipertensos en las últimas décadas ha aumentado de manera significativa, tanto en pacientes blancos, en mujeres, en pacientes negros, y por primera vez estamos viendo una proporción de pacientes jóvenes con hipertensión arterial. Así que volvemos a ver, hay una tendencia a disminuir la mortalidad en el mismo periodo de tiempo donde todos estos factores de riesgo han aumentado de manera significativa. Y eso claramente crea una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la correlación que existe entre esta mejoría de sobrevivencia con una mayor cantidad de factores que predisponen precisamente a la principal causa de mortalidad? Pues empezamos a ver algunas cosas que son interesantes. Este es un artículo publicado por Peterson en New England Journal of Medicine, donde habla de la diferencia en sobrevivencia entre pacientes de raza blanca en Estados Unidos y afroamericanos. Y se puede apreciar cómo hay una diferencia claramente a favor de esta población. En parte podemos decir, bueno, tienen menos acceso o quizás tienen una carga genética peor para hipertensión, pero la realidad es que hay otros aspectos que son interesantes. En este estudio se puede ver la disparidad en procedimientos como angioplastía, cirugía, marcapasos entre pacientes afroamericanos y pacientes de raza blanca. Fíjense cómo los pacientes de raza blanca claramente una proporción mucho mayor de procedimientos que aquellos de raza negra. Y esto se asocia a una disminución de la mortalidad. Menos mortalidad en aquellos pacientes que fueron sometidos a sus procedimientos de manera temprana. Así que realmente este es un aspecto interesante a comentar porque, de nuevo, si vemos la tasa de altas hospitalarias en este periodo de tiempo donde hemos disminuido la mortalidad, vemos cómo ha aumentado de manera significativa. Y aquí podemos las dos gráficas, la disminución de mortalidad aunada al aumento de las de altas médicas en proporción en este mismo periodo de tiempo. Creo que el mensaje está bastante claro. Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, un mayor número de altas hospitalarias en ese mismo periodo de tiempo, un mayor número de procedimientos en ese mismo periodo de tiempo.
¿Esto a qué costo? A un costo tremendo en cuanto a dólares. 105 billones de dólares se gastaron solamente en enfermedad cardíaca en Estados Unidos en el año 2005. Y fíjense cómo la inversión en todos esos otros sectores palidece con relación a la inversión que se hizo en las enfermedades cardiovasculares. Así que la prevención es esencial, la modificación de factores de riesgo es importante, pero no subestimemos el tratamiento. ¿Y por qué yo digo esto? Porque realmente gran parte de esa sobrevivencia de pacientes con infarto o miocardio fue dictaminada por este desarrollo de unidades de cuidados intensivos, ambulancias que pueden llegar más rápido al paciente, el tratamiento de emergencia de manera efectiva y mejoría tecnológica tanto en los procedimientos como en los medicamentos. Un ejemplo de esto es el infarto agudo del miocardio. De nuevo, la causa número 1 de mortalidad en la población adulta. Por cada minuto que pasa, aumenta la mortalidad de ese paciente si no se abre la arteria a tiempo. Y estos son diversos estudios, todos apuntando lo mismo. O damos medicamentos que abren esa arteria de manera rápida, o lo llevamos a cateterismo de manera rápida, y ambas cosas disminuyen la mortalidad. Lo mismo se puede decir de la muerte súbita. En pacientes que colapsan por una muerte súbita, por cada minuto que pasa, aumenta en un 10% la mortalidad de este paciente. Es decir, que al final, 100% de los pacientes van a estar muertos a los 10 minutos. Esto conlleva una acción muy rápida de parte de ambulancia o la implementación de dispositivos que puedan revertir esto de manera efectiva. De hecho, esta es una ilustración de lo que estamos hablando. Estas son 6 comunidades en Estados Unidos antes y después de instaurar un programa de desfibrilación temprana, es decir, respuesta de ambulancia rápida o desfibriladores automáticos que revierten a ese paciente en lugares públicos. Fíjense cómo la mortalidad literalmente cayó en más de un 50% en todas estas comunidades. Vale la pena recalcar que los desfibriladores en nuestro país no están cubiertos por seguridad social. Sencillamente un pequeño apéndice en eso. Así que realmente, hablando de mortalidad, de nuevo volvemos aquí, todos los grupos etarios en Estados Unidos, básicamente, se ha disminuido la mortalidad y realmente esto es positivo. Creemos que sí tienen mejor acceso a medicamentos, quizás hay una mejor terapia preventiva, pero el tratamiento realmente está guiando mucho esto. Y esto es importante que se entienda, porque cuando lees la realidad en nuestros países, vamos a comparar esa sobrevivencia que vimos con lo que está pasando en los países con economías emergentes. Este es un metaanálisis de Yusuf, y uno de los epidemiólogos quizás que más ha estudiado lo que es enfermedad coronaria. Y fíjense que es realidad más impactante. En los próximos 20 años, al 2020, la mortalidad en todas estas regiones en países desarrollados, subdesarrollados, va a aumentar de manera significativa. Y en nuestra región, América Latina, en las mujeres se espera un aumento de un 144% y en hombres 148%. Muy diferente a lo que vimos en las gráficas norteamericanas y de países desarrollados. Pero no todo es malo, ¿verdad? América Latina y el Caribe, y estos son algunos párrafos obtenidos de un estudio muy interesante del Banco Mundial de la Universidad de Washington, donde básicamente se habla de que el promedio de vida en nuestros países, y menciona la República Dominicana como uno de estos ejemplos, ha aumentado del 70 al 2010 en más de 30 años. Durante los últimos 20 años se han hecho avances importantes en materia de salud, pero sobre todo dirigido a lo que es nutrición y enfermedades infecciosas. De hecho, la causa número 1 de morbilidad en 1990 era diarrea, hoy día es la número 20. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido un pequeño cambio. Del 90 para adelante hemos visto cómo estos factores de riesgo, cambios demográficos, ha habido un aumento de muchas enfermedades no transmisibles, en especial la cardiopatía isquémica. Así que vamos entendiendo un poquito de por qué países con economías emergentes son los responsables del 80% de esa mortalidad que hablamos al principio. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la transición epidemiológica. Y esta gráfica ilustra de manera muy interesante qué ha pasado. Aquí tenemos los grupos de edades y la sobrevivencia. Fíjense cómo en los neonatos de 1, tanto en la primera edad de vida, pero prácticamente hasta los 10 años, del 70 al 2010 en Latinoamérica, la reducción en mortalidad fue casi un 80%. En ancianos también vemos una disminución de la mortalidad. Sin embargo, cuando nos vamos al grupo de 30 a 60 años, fíjense cómo prácticamente queda de manera estática. ¿Qué está guiando eso? La enfermedad aterosclerótica. Pero interesantemente, ese modelo de transición epidemiológica, vemos aquí cómo decíamos que en esta etapa 3, las enfermedades degenerativas eran las principales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una combinación de enfermedades degenerativas y enfermedades de subdesarrollo. Y el mejor ejemplo de eso es que todavía tenemos enfermedades como la fiebre reumática.
Este es uno de los países más pobres de Latinoamérica, Nicaragua. Principal causa de mortalidad en este estudio de 1995, registro, enfermedades cardiovasculares. De hecho, un metaanálisis de nuevo de todos los países involucrados en Latinoamérica y el Caribe. Fíjense cómo la cardiopatía isquémica fue la número 1, seguido por accidente cerebrovascular, muy por encima de la violencia, los accidentes y las infecciones. Esto es lo que realmente está guiando la mortalidad en la población adulta. Este es el estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha, el InterHeart, un estudio muy interesante porque estudió más de 30.000 pacientes, enfocándose sobre todo en países con economías emergentes. ¿Y qué encontró este estudio? Realmente, que el 90% de los pacientes que tuvieron infartos en países en vía de desarrollo, se podían identificar 9 factores de riesgo, los que ya habíamos conocido: los lípidos, la diabetes, la hipertensión. Así que esto está guiando esa presencia de eventos cardiovasculares. Este es un estudio muy interesante, el estudio LASO, que fue un estudio comparando factores de riesgo en América Latina contra Estados Unidos. De nuestro país, el doctor Rafael Pichardo fue uno de los autores principales. ¿Qué encontró este estudio? Cuando se hicieron análisis en todos los países, prácticamente la conclusión fue que la prevalencia de factores de riesgo mayores en la región Latinoamérica y del Caribe fue prácticamente la misma que en Estados Unidos. La prevalencia de hipertensión, diabetes y cigarrillo fueron similares. Así que tenemos los mismos factores de riesgo, pero no la misma capacidad de respuesta. Sabemos que este es el EFICAR-1 y el EFICAR-2 han demostrado que realmente la población dominicana, ya hablando de nosotros propiamente, tiene una alta tasa de hipertensión, de hiperlipidemia, de cigarrillo y de obesidad. Cuando comparamos dos países, República Dominicana contra Alemania, y aquí estamos viendo qué va a pasar en los próximos años con estos factores de riesgo. Por ser nuestra población mucho más joven, vemos cómo la tendencia es que estos factores irán aumentando versus lo que vemos en Alemania, donde realmente estos factores literalmente se han mantenido estancados o tienen tendencia a disminuir. Así que este es otro aspecto que explica el por qué las próximas décadas van a haber un aumento mayor de la enfermedad aterosclerótica en nuestras poblaciones. Aquí vemos de nuevo otro estudio ilustrando lo mismo, factores de riesgo en población latinoamericana, qué es lo que más impacta lo que es la actividad de vida, y podemos ver cómo el índice de masa corporal, la hipertensión, los valores altos de azúcares, etcétera, están impactando mucho más hoy día la población latinoamericana que lo que serían ya otros más clásicos, como sería contaminación, infecciones, etcétera. Otro problema importante, de nuevo complicando más esto, es el acceso médico. Este es un análisis de cuál es el nivel de acceso médico de diferentes poblaciones en Latinoamérica. Y fíjense cómo la República Dominicana no se encuentra quizás tan mal como Haití, pero tampoco estamos tan bien como Costa Rica. Pero cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, acceso médico no es suficiente. Todos sabemos lo que se requiere para seguir un paciente hipertenso, un paciente diabético. Así que no es sencillamente ir a una policlínica. Es que esa policlínica tenga la capacidad de poder impactar de manera positiva estos factores de riesgo y, por tanto, impactar la mortalidad cardiovascular. Los factores de riesgo no son factores que se presentan solamente en los pacientes de clase alta y clase media. Este es un estudio presentado por una de nuestras ex pasantes, Mayna Fabián, donde ella literalmente se internó en un barrio de nuestra ciudad y se hizo una muestra aleatoria de más de 150 pacientes. Estamos hablando de un barrio de extrema pobreza. Los niveles de colesterol, diabetes y presión alta eran extremadamente altos en un alto porcentaje. Interesantemente, una población joven e interesantemente la mayoría de ellos desconocían que padecían de esta condición. Así que realmente es una enfermedad que no respeta estatus social y de hecho la mortalidad en los pacientes con estatus social bajo es mucho mayor que aquellos de clase media y clase alta, como puede mostrar esta gráfica obtenida del Banco Mundial en su estudio hecho. Así que podemos decir que tenemos la tormenta perfecta, múltiples factores de riesgo en una población que realmente tiene cierta predisposición genética, una dieta básicamente alta en sal y grasas saturadas, pero con recursos limitados y en los pacientes restricciones económicas que lo hacen muchas veces no acudir de manera regular al médico, no poder comprar sus medicamentos. Esta es la perfecta tormenta que lleva a que estemos viendo este aumento en la mortalidad. De nuevo, hablando de transición epidemiológica, una enfermedad que no vamos a encontrar en países desarrollados es la fiebre reumática. Y aquí podemos ver cómo en algunos países todavía
en África y en algunos países de Latinoamérica esta fiebre reumática es prevalente en comparación con Europa y Estados Unidos, donde prácticamente ha sido eliminada. La fiebre reumática es una enfermedad de la pobreza, es un daño progresivo valvular que se previene fácilmente dando una droga muy barata que es la penicilina. Y la detección temprana es lo que hace la diferencia en que estos pacientes puedan sobrevivir o fallezcan con fallo cardíaco irreversible, donde ya solamente los sale un trasplante. Así que no solamente es la prevención con tratamiento, sino que una vez que el paciente desarrolla la enfermedad, cuando tenemos la estenosis mitral o los problemas valvulares tempranos, antes de que ese paciente llegue a irreversibilidad, puede ser intervenido. De hecho, esto fue lo que motivó que empezáramos a hacer evaluaciones prácticamente en comunidades mediante lo que llamamos Ruta de la Salud. Y este es un programa que empezamos hace 2 años junto a Heart Care Dominicana, donde literalmente llevamos lo que es el especialista cardiovascular a la comunidad. Aquí hacemos ecocardiogramas, electrocardiogramas, evaluaciones cardiovasculares. ¿Qué encontramos? Básicamente aquí son diferentes gráficas mostrando las diferentes patologías encontradas. Voy a resumirlo muy fácil. De 5.167 pacientes evaluados en campos dominicanos, un 67% de ellos tenían una condición cardiovascular y un 12% de ellos requirieron algún procedimiento terapéutico. Estas son cifras realmente alarmantes. La mayoría de estos pacientes no sabían que tenían una condición cardiovascular. Lo normal era haber hipertensos que nunca habían sido tratados, diabéticos que se checaron el azúcar hace 2 años, y por tanto encontramos una gran cantidad de pacientes con corazones debilitados, con insuficiencia cardíaca, sencillamente por no haber presentado un tratamiento a tiempo. Pues bien, ¿cuáles son las posibles soluciones? Definitivamente no la tenemos, y yo puedo decirle que he revisado muchos artículos escritos por expertos y hemos encontrado cualquier cantidad de opiniones divergentes. Este quizás es uno de los artículos más interesantes, fue presentado en el European Heart Journal, precisamente hablando de Latinoamérica y países con economía emergente, cómo afrontar esta epidemia cardiovascular. Ellos hablan de 2 tipos de estrategias y que ambas no son excluyentes. Estrategia asistencial. Eso es llegar al paciente con los factores de riesgo, tratar de controlar los mismos, establecer tratamientos que puedan llegar a los pacientes como la reducción de lípidos, reducción de la tensión arterial, anticoagulantes, tratamientos diabéticos, todos los tratamientos que han sido efectivos en múltiples estudios demostrando disminución de mortalidad. El impacto de nuevas tecnologías, poder llevar a este paciente en medio de un infarto, hacerle un procedimiento correctivo que salve vidas. Obviamente, esta costo-efectividad es mucho país dependiente y depende mucho de los recursos. Pero otro aspecto es estrategias comunitarias, campañas públicas donde realmente se haga énfasis en un estilo de vida de salud saludable, donde se empiece de manera temprana a trabajar con estos pacientes, prevención de fiebre reumática, etc. Esta combinación y hacerlo de maneras creativas debido a la limitación de recursos, quizás es lo que podría llevar a un futuro diferente. Y quiero presentar este artículo. Este artículo fue presentado en febrero de este año en el International Health Journal y es un estudio básicamente que se inició hace 2 años en una colaboración de Heart Care Dominicana y la Universidad de Virginia. ¿Qué fue lo que se hizo? Realmente se cogió a Villa Juana como ejemplo, ya que tienen un club muy organizado, el Mauricio Báez, donde realmente se entrenó a un grupo de 10 promotores de salud, vamos a decir así. 10 miembros de la comunidad se entrenaron de manera rigurosa con todos los estándares de prevención. Cada uno de ellos era responsable de 10 miembros de su comunidad, donde tenía no solamente que darle seguimiento a su dieta, sino al peso, que estuviera haciendo ejercicio. Varios tipos de materiales se fueron utilizados y realmente se le hizo seguimiento a todos estos pacientes a 6 meses y a 1 año. Estos son los cambios a 1 año. Una caída dramática en los niveles de hemoglobina glucosilada, caída dramática en los niveles de tensión arterial, disminución del índice de cintura de la obesidad abdominal. Y esto realmente es un pequeño proyecto piloto con 69 pacientes que ahora mismo estamos expandiendo ya a 3 comunidades adicionales. Lo que quiero decir con esto no es que esta sea la solución, sino que sí se puede hacer, pero creo que vamos a tener que ser muy creativos en tratar de llevar una terapia preventiva y al mismo tiempo una terapia asistencial que sea efectiva. En conclusión, creemos que el mayor reto en países con economías emergentes y la enfermedad cardiovascular es la limitación de recursos. Se debe priorizar la enfermedad cardiovascular. Sí es importante el dengue, sí es importante el virus del chikungunya, sí es importante todas las infecciones, pero lo que más está matando pacientes hoy día son las enfermedades cardiovasculares. Y lamentablemente no nosotros, a nivel global, no existen estrategias claras en nuestras economías para afrontar esta pandemia. Se hace imperativo el desarrollo de niveles de acceso, atención primaria, secundaria y terciaria,
con tratamientos individualizados de acuerdo al riesgo y o condición del paciente. Así que así como nosotros logramos en estos últimos 30 años erradicar la desnutrición hasta cierto punto, aumentar la expectativa de vida con el tratamiento de enfermedades infecciosas, nuestro próximo reto para las próximas décadas es realmente afrontar la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecer al Centro de Salud Funglode por la invitación a decir algunas cosas aquí, en la persona del doctor Gustavo Rojas. Antes de empezar, yo quiero señalar que tanto Pedro como yo no somos ni técnicos, ni salubristas, ni expertos en gerencia médica, sino que somos cardiólogos que ejercemos con frecuencia, realizamos procedimientos de alto costo y que lo que yo voy a decir aquí es una mirada desde esa doble condición que tengo de ser un ofertador de servicios desde el sector privado y también en mi condición de ciudadano dominicano de ser un usuario del servicio sanitario. De manera que es desde esta óptica que voy a decir algunas cosas. Y las he organizado en 3 momentos. Un primer momento que Pedro ya me hizo la parte inicial, que es ubicar a la República Dominicana en el contexto poblacional, económico y epidemiológico, por supuesto a grandes rasgos. Un segundo momento, donde vamos a ver también de manera rápida lo que ha sido el proceso de la reforma sanitaria en República Dominicana y sus principales críticas. Finalmente, voy a intentar, desde mi óptica, hacer una lectura crítica de lo que ha pasado hasta ahora e intentar ser un poquito provocador y finalmente decir algunas cosas que entiendo que pudieran ser una alternativa, sugerencia a la solución de esos problemas. La República Dominicana, desde hace ya un tiempo bastante largo y sobre todo en los últimos 15 años, ha venido experimentando un continuo proceso de crecimiento económico. Crecimiento económico que a veces ha sido superior al de muchos países de América Latina y que nos ha permitido salir del capítulo que nos definía como un país de bajos recursos. Este crecimiento económico, este modelo de crecimiento económico, no ha sido necesariamente compatible con una mejoría de las condiciones sociales dominicanas. Y se plantea que ese modelo ha sido altamente excluyente, ya que el 20% más rico de la población, según se dice, recibe casi el 60% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% más pobre apenas toca el 4% de esos mismos ingresos. Por otro lado, una gran parte, es decir, más del 50% de nuestra población económicamente activa está dentro de la informalidad. Y por otro lado, mantenemos niveles elevados de pobreza en sentido general, los que nos hace presentarnos como un país de bajo índice de desarrollo humano. La estructura poblacional de República Dominicana coincide clásicamente con lo que son los países en vía de desarrollo, donde va a haber una amplia base de la pirámide, fundamentalmente de gente joven. Sin embargo, y en coincidencia con lo que decía Pedro anteriormente, cuando se analiza en este gráfico, vemos cómo el crecimiento de nuestra población es fundamentalmente entre los 15 y 64 años, es decir, la población económicamente activa. Lo que nos define a nosotros como país en una etapa de transición poblacional y que por tanto durante los próximos años que siguen vamos a tener, digamos, una situación favorable en el sentido de que en la base de esta pirámide poblacional va a haber mucha gente que todavía está produciendo riqueza. Sin embargo, cuando vemos el crecimiento de la población de más de 65 años, nos damos cuenta que también va
en un, si no vertiginoso, pero en un claro ascenso desde los últimos años a esta época. Eso implica que nuestra población también está envejeciendo y que por tanto vamos a tener una población que va a hacer mayor demanda de servicios médicos y por lo tanto va a presionar el costo financiero de esa demanda. En un estudio hecho en España sobre la realidad española, plantean que la población de más de 65 años aumenta o multiplica por 13 los costos de salud con relación a la población de menos de 65 años. Cuando comparamos la República Dominicana con el resto de países latinoamericanos que tienen un PIB por encima y por debajo de nosotros, nos damos cuenta que 7 que tienen PIB inferior al nuestro tienen una mortalidad inferior, 7 de ellos tienen una mortalidad inferior a la edad de menos de 5 años, que 6 de ellos tienen una esperanza de vida superior a la nuestra y que 4 se encuentran colocados en mejor situación en el índice de desarrollo humano. En nuestro país la pobreza general ronda un 34% y la pobreza extrema en un 9%. El gasto público en salud en todas las épocas nunca ha alcanzado un 2% del PIB. Y esto tiene una clara relación con lo que pasa con las familias dominicanas. Mientras menos inversión hay en salud, mayor gasto directo tienen que hacer las familias. Y mientras más pobres son las familias, pues mucho más alto será el porcentaje de este gasto de bolsillo. Se calcula que el promedio de República Dominicana anda entre un 50 a 60%. Y en algunos países llega a ser mucho más, en algunas familias llega a ser hasta más del 100% de lo que serían sus ingresos familiares. Hay que señalar que en Estados Unidos se plantea que el 50% de la bancarrota personal tiene a la base gastos en problemas de salud. Y a nivel mundial se plantea que después de la pérdida del empleo son los gastos directos en salud la principal causa de bancarrota de las familias. Hasta hace poco no teníamos en el país datos claros sobre la prevalencia de los factores de riesgo, que ya Pedro habló abundantemente, y los estudios EFRICAR y sobre todo el EFRICAR 2, que ambos han sido de diseños metodológicos interesantes, y el EFRICAR 2 en particular evaluó directamente una muestra de prácticamente casi 5.000 personas, a las cuales además le tomó muestra de sangre para evaluar los niveles de colesterol, triglicéridos, glicemia. Y además hizo medidas antropométricas para valorar el porcentaje o la incidencia de obesidad y del síndrome metabólico. Más del 55% de los encuestados se distribuyeron entre las provincias de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, y el resto en el resto del territorio nacional. El 62% fue de la zona urbana, de la zona semiurbana un 16% y el 22% fue de la zona rural. La hipertensión arterial tuvo una prevalencia de aproximadamente un 35%, la elevación de los lípidos un 33% y los triglicéridos estuvieron elevados en casi un 23%. El peso global de la población fue elevado en un 64.4% y la obesidad visceral, calculada como índice cintura-cadera, fue extremadamente alto en las mujeres, de prácticamente un 72% y de 49% en los hombres. El tabaquismo, por suerte, el estudio planteó una disminución, y sobre todo con relación al EFRICAR 1, donde había un 20% de fumadores, mientras que en el estudio actual se habla de un 8% de fumadores activos. Cuando se analizaron los antecedentes familiares de esta población, vemos como, lo mismo que decía Pedro, una gran cantidad de factores en prácticamente toda la población.
La actividad física fue difícil de evaluar, sin embargo, se tomaron parámetros como que solamente un 16% de la población no usa algún medio de transporte para ir a su trabajo, y solamente un 16% planteó que caminaba de manera irregular, no regular como dice ahí. Cuando miramos las causas de muerte, tal como había señalado Pedro, las causas cardiovasculares predominan de manera importante, lo que define a nuestro país en esa perspectiva de ser un país en vías de desarrollo, en el que subsisten las enfermedades infectocontagiosas y una fuerte presión de las enfermedades crónicas. Al momento de realizarse la reforma en el país, el sistema sanitario dominicano estaba compuesto por 3 subsectores. Un sector constituido por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que básicamente es un concepto que comenzó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de la posguerra, y que tenía un financiamiento tripartito desde el Estado, empleadores y los obreros. Solamente estaban asegurados los empleados, a las mujeres de los empleados le cubrían los gastos de parto y los hijos durante el primer año. Este tipo de aseguramiento, junto con el seguro particular de SENA, de los maestros y de las Fuerzas Armadas, cubría un 13% de la población. El sector privado estaba compuesto por las aseguradoras, que en ese momento eran fundamentalmente las igualas médicas, y que cubrían básicamente gastos de embarazo, algunas enfermedades y algunas hospitalizaciones, y que cubría básicamente a un 12% de la población. Como ofertantes de servicios de salud estaban clínicas, centros diagnósticos, laboratorios, que ofertaban su servicio desde el sector privado, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. Y finalmente estaba el sector público, constituido por la red de centros de servicio del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública, que en ese momento era el CESPAS. Los principios y metas de la reforma, básicamente, resumidos por supuesto, están la cobertura universal, es decir, que todos los dominicanos tengamos algún tipo de cobertura en los gastos de salud. Que el servicio sea suficiente, eficiente, de calidad y equidad. La separación de las funciones clásicas, que clásicamente estuvieron centradas en el Ministerio, de provisión, aseguramiento, financiamiento y rectoría. Que el proceso tuviera una fuerte rectoría pública, es decir, que el Ministerio de Salud Pública fuera el líder, quien llevara la rectoría pública, quien llevara la rectoría de la reforma. Por supuesto, una reestructuración del Ministerio en base a esa distribución de las funciones, y del Instituto del Seguro Social, cuyos centros hospitalarios pasarían a constituir la red única de servicios públicos. La creación del régimen contributivo, del subsidiado y que ahí no aparece, del subsidiado, del contributivo subsidiado. Una de las metas era, el contributivo subsidiado no ha sido puesto en vigencia, y una de las metas era que para el año 2011 toda la población tuviera algún tipo de seguro médico, lo cual tampoco ha sido posible conseguirlo, como tampoco la implementación del primer nivel de atención. Y, por supuesto, la transformación de los hospitales hacia empresas sociales del Estado. Las principales críticas que se le ha hecho desde la óptica de los expertos a este proceso de reforma ha sido la alta complejidad del diseño, es decir, se crearon muchas un entramado burocrático complejo
que incluso duplica funciones en algunos casos, y sobre todo que disminuyó la rectoría pública. Por otro lado, otra de las críticas que se le hace es el derecho a veto que se le dio a 2 representantes que estuvieron involucrados en el proceso, que fueron a los representantes empresariales y a los sindicales. Sabemos que los empresarios defendían sus intereses, que no siempre son coincidentes con el bien común, y hay una histórica cultura de la oposición y de la falta de cooperación de los sindicatos con las propuestas estatales. Otra de las grandes críticas que se le hace es que la tesorería de la Seguridad Social le paga a las ARS sobre una base per cápita, es decir, que le entrega directamente el costo total del financiamiento, y las ARS negocian con los vendedores de servicios y le pagan por servicios realizados. Lo que implica que en la medida que los seguros, las ARS tengan menor demanda de servicios y ellas obstaculicen algunas de estas demandas, pues mayor será su beneficio. Resistencia de algunos sectores a reformar el Instituto de Seguros Sociales. El plan básico inicial fue modificado, de manera que fue disminuido en las prestaciones que tenía inicialmente. Esto para favorecer la aparición de los seguros que completen la seguridad de los individuos. El doctor Acosta Angomás me señalaba el otro día, no sé si está aquí, quien es el presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular Dominicana, me señalaba que en el plan básico actual no hay ningún procedimiento terapéutico que cubra las enfermedades de la aorta, que el único que existe es para el aneurisma, y es la técnica de envoltura del aneurisma, que es una técnica que no se usa, que fue con la que murió Albert Einstein cuando lo operaron por esa causa, de manera que si Albert Einstein estuviera aquí, hubiera ido donde el doctor Angomás, no lo hubiera ni siquiera operado, le hubiera puesto un dispositivo endovascular y todavía estuviera vivo. La diferencia de costo entre régimen contributivo y subsidiado, es decir, al régimen contributivo, la tesorería paga algo más de 7,000 pesos por cada asegurado que tenga cada ARS, mientras que el Estado solamente le da a SENASA 2,000 y pico de pesos, porque se entiende que por otras vías de pago del Estado se completa o se igualan ambos regímenes. Sin embargo, ha sido prácticamente imposible hacer los cálculos de esto, de manera que en la realidad no sabemos si eso cubre efectivamente el costo o si está por debajo de él. Evidentemente que los afiliados no tuvieron, salvo los patronatos, los patrones y los sindicatos, estuvieron representados en el proceso, de manera que no hubo una clara participación de la población en esto. La estructura a la que dio origen este proceso de reforma en el sector salud fue el Consejo Nacional de la Salud, que sirve de asesoría al Ministerio, la CILSARRIL, que controla, vigila desde el punto de vista organizacional y financiero a toda la seguridad social, la DIDA, que es una especie de defensora de los afiliados, y la Tesorería de la Seguridad Social, que paga a las ARS. Por otro lado, se crearon 3 regímenes: el régimen contributivo, constituido fundamentalmente por los aportes de los obreros y del empleado y de los patronos; el régimen subsidiado, que básicamente es patrocinado por el Estado; y el régimen subsidiado contributivo, que sería el que se aplicaría a la población informal activamente. Este último régimen, como sabemos, todavía no ha sido puesto en funcionamiento. Por otro lado, se creó el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que la gente le dice, y de alguna manera lo es, el seguro público, y las ARS privadas, que pasaron por un proceso de certificación. El régimen contributivo, los que están asegurados en este régimen,
tienen derecho a utilizar tanto clínicas como hospitales públicos. En el régimen subsidiado y en el régimen subsidiado contributivo, todos los asegurados solo tienen la posibilidad de usar los hospitales públicos. Por otro lado, esa posibilidad de que el SENASA le pague a los hospitales implicaría una fuerte promoción hacia que esos hospitales evolucionen, dejen de funcionar a partir de presupuestos históricos y que se le pague por servicio prestado. Yo pienso que el diseño que lograron los técnicos, los expertos, los funcionarios que lo hicieron, y sobre todo el coraje que tuvieron de ponerlo en ejecución cuando en ese momento hubo una resistencia natural al cambio prácticamente del 100% de todos los actores, para mí merece realmente felicitaciones. Sin embargo, a partir de aquí yo quiero hacer una lectura crítica de lo que ha ocurrido y, como decía, una visión desde la óptica en la que me ubico como médico clínico desde el sector privado. Y empezaría por una pregunta simple. Cuando se plantea que en el posible régimen subsidiado contributivo, yo ubicándome como individuo que estoy en el área productiva no formal de nuestra economía, ¿por qué yo voy a sacar parte de mis ingresos para pagárselo a un seguro que solo me va a autorizar a utilizar los hospitales públicos que de todas maneras me dan el servicio aunque yo no tenga un carnet? De manera que es una pregunta un poco simple, pero que de alguna manera cuestiona lo que pudiera ser ese régimen, que de hecho tiene grandes dificultades en ponerse en aplicación. Por otro lado, si nos damos cuenta, el régimen contributivo representa 1/3 del mercado global de la salud en República Dominicana. Es decir, que el sector público estaría solamente en posibilidad de agenciar negocio con el 30% de la población de estos sistemas de seguridad, lo cual implica que el 70% del mercado no lo va a tocar el sector privado. Por otro lado, esa misma estructura de que los regímenes subsidiado y contributivo solo puedan utilizar los servicios del hospital crea de por sí una diferencia en las poblaciones, cuando los principios, como vimos, de la misma reforma estaban basados en principios de igualar la población y de no crear o disminuir las inequidades propias de nuestra sociedad. Por lo tanto, ese mismo planteamiento o esa misma estructura de funcionamiento plantea una continuación de la inequidad dentro del sistema. Pero además de eso, los sectores privados se ven golpeados por otras prácticas, digamos, un poquito perversas del mercado. Una de ellas es que las ARS están quitándole el plan básico a los sectores privados. Es decir, los acuerdos que se tenían con el plan básico, ellos lo están cancelando, diciendo no tenemos más acuerdo con el plan básico, con la intención de poder mandar a estos pacientes que se realizan procedimientos de altos costos hacia los hospitales que realizan procedimientos de altos costos. De manera que era lo que decíamos hace un momento, al disminuir el costo de esos servicios, pues el beneficio de las ARS será mayor, lo cual disminuye de por sí también la posibilidad de negocio de este sector privado. Por otro lado, el sector público, que debería entrar a competir con el sector privado, lo está haciendo bajo la base de costos que no son reales, porque todavía la gran mayoría de los hospitales dominicanos tienen una seria dificultad en poder calcular los costos de producción, no de altos costos, de enfermedades incluso mucho más simples. De manera
que entran al mercado con costos muy por debajo de lo que está negociado con las empresas de servicios privadas, lo cual genera un tipo de competencia también desleal que, por supuesto, golpea directamente a las clínicas privadas o al sector privado en sentido general. Cuando vemos un poco cuáles son las características de los hospitales públicos, vemos que lo primero que resalta es la baja calidad de los mismos. Y es clásico señalar cómo República Dominicana desde hace muchos años viene dándole servicio prenatal a las mujeres embarazadas muy por encima de lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, donde nosotros hemos alcanzado casi en el año 2007 el 99%. Y la gran cantidad de partos institucionales que se realizan, es decir, partos que terminan en los hospitales. Sin embargo, la mortalidad materno-infantil, nosotros seguimos siendo uno de los países que tiene una más alta en América Latina, lo que quiere decir que claramente cuestiona la calidad del servicio. Sin querer convertir esto en una conversación de posmesa, quiero permitirme hacerle una pequeña historia. Un día me llama un paciente diciéndome que su madre, a la cual yo conocía como paciente, se había puesto muy enferma y que ellos estaban próximos a un hospital, por lo que decidieron llevarla al hospital y que estaban en el hospital. Entonces le digo, páseme al médico que la está atendiendo en busca de una información médica más acabada. Quien me responde es una residente de cardiología, no sé de qué año, y lo que me dice es, esta señora llegó aquí y cayó como una guanábana. Yo creo que el país no puede seguirse permitiéndose el lujo de tener un nivel de calidad tan bajo. No es posible. No es posible. Yo tuve la oportunidad por igual de hacerle un pequeño ejercicio que metodológicamente, estadísticamente no tiene ningún valor, pero de golpe yo tuve que atender unos 25, 26 pacientes que estaban hospitalizados en centros hospitalarios y que había que realizarle un cateterismo, pero por dificultades en ese centro fueron trasladados a Corazones Unidos. La alta cantidad de estudios de cateterismo diagnósticos sin ningún tipo de lesión me llevó a la curiosidad de poder analizarlos un poquito. Y lo que encontré fue que prácticamente el 50% de estos pacientes no necesitaban ser cateterizados. Pero cuando tomé el grupo de pacientes que tenían algún indicio clínico o por estudios como el electrocardiograma, que incitaran a hacerle un procedimiento intervencionista, cuando utilicé las estadísticas de procedimientos más simples, como era la prueba de esfuerzo, subió prácticamente a un 60%. Es decir, que de esa pequeña población, un 60% no tenía necesidad de hacérsele el cateterismo. Pero cuando analicé el tiempo de hospitalización que tenían estos pacientes, llegaba hasta 21 días de hospitalización. Pacientes que ingresaron por un supuesto síndrome coronario agudo, el promedio de hospitalización, según el pequeño análisis que hice, daba 12 días en promedio de hospitalización. Lo que quería decir que si esos mismos pacientes hubieran llegado a un centro de mayor calidad, el 60% de ellos se hubiera ido en las siguientes 2 o 3 horas después de haber llegado a la emergencia de ese centro. Y el resto se hubiera ido en las próximas 24 a 48 horas después de haber sido cateterizado. De manera que en los hospitales públicos dominicanos, el tiempo de hospitalización de un paciente no importa. Yo sé que la mayoría de los médicos que están aquí saben que un paciente que tiene 21 días hospitalizado es un paciente que está en muy graves condiciones. Y otra cosa más, el que administra o el que es dueño de un centro privado tiene estudios a mano que le dicen que de entre el segundo al tercer día de hospitalización ese paciente no produce ningún tipo de beneficio. De manera que ahí hay dos enfoques completamente diferentes. Recientemente la Sociedad de Nefrología también hacía una publicación donde daba un dato alarmante que decía que el 40% de los centros de diálisis públicos del país tenían un 40% de mortalidad. Lo que quiere decir que en 2 años la población completa de un centro de diálisis de este país desaparece. Cuando en centros privados nosotros vemos pacientes de mucha más edad
que esos pacientes que están en esos centros con mucha más carga de morbilidad, que viven 8, 6, 10 años y que incluso mueren de otra causa que no es la causa renal. En los hospitales públicos dominicanos, por un problema político, hay una cantidad enorme de personal, lo que evidentemente apunta o señala hacia un aumento de los costos de producción de los hospitales dominicanos. De igual manera, hay una baja productividad. En los datos que existen, hay un 80% de ausentismo laboral en los hospitales dominicanos. Entonces, no podemos hablar de productividad en un hospital dominicano. Pero además de eso, yo me preguntaba, era una pregunta personal que me hacía, ¿cuál es el horario de un médico dominicano en un hospital? No existe. Es cuando yo pueda y hasta que yo quiera. De manera que no hay 4 horas, no hay 6 horas, no hay 8 horas de labor. Por lo tanto, hablar de productividad en este contexto es imposible. Los gerentes son escogidos también de manera política. Son gerentes más comprometidos con el día a día de no hay problema, de no hacer ninguna acción que vaya a generar conflictos o que vaya a salir en los medios, de manera que la norma es el no hay problema. Está claro en todos los estudios que los gerentes que son contratados por un tiempo específico y ese tiempo se podría extender en función de su efectividad o de su eficiencia, son los mejores gerentes. Pero por otro lado, en los hospitales muchas veces cometemos el error de un buen clínico convertirlo en un mal gerente, y si ese médico ha ganado por oposición esa plaza, solamente actividades muy delincuenciales que lo señalen a él acabarían con su carrera. De manera que no hay posibilidad de sacar a ese tipo de empleados de los hospitales. Háganlo bien o háganlo mal. ¿Sobre quién que recae la responsabilidad de las actividades médicas en los hospitales? El cirujano que realiza una cirugía en un hospital se va rápidamente a su otro centro de trabajo, le deja al paciente, a los residentes como responsables del paciente, si está en un hospital universitario, sino a las enfermeras y a los familiares. Mientras que si ocurre un problema de mala práctica, ¿a quién demanda a ese paciente de hospital? Al hospital. El hospital es propiedad del Estado y el Estado no es demandable. Pero además, el médico hospitalario está dentro de un contexto en el que la responsabilidad recae es institucional, sobre la institución, no sobre su práctica directa en sí. Contrario a lo que me imagino, o nos imaginamos todos, nos pasa a Pedro y a mí, que cuando hacemos un procedimiento, toda la responsabilidad de ese procedimiento recae sobre nosotros. Y por lo tanto, tenemos un claro interés de vigilar nuestro paciente, de dejarlo bien cuidado, de pasar varias veces o comunicarnos con alguien que nos dé información sobre este paciente. En los hospitales, salvo el médico que tenga un alto concepto de la responsabilidad, pasará en la tarde a ver este paciente. La calidez del servicio hospitalario se considera como uno de los valores de humanización en el momento difícil que pasa un individuo que ha perdido la salud. Y yo me pregunto, en un personal que está tan poco motivado como lo que acabamos de describir, ¿puede dar un servicio de calidez? Sería un poquito difícil. El confort de los hospitales no es un problema pequeño burgués o burgués, sino que el confort es un referente de calidad. No es lo mismo estar en una habitación confortable desde el punto de vista mental y desde el punto de vista biológico de la recuperación de ese paciente, a tener 5, 6, 10 pacientes al lado con sus familiares infectados. Nosotros sabemos que las infecciones nosocomiales son una de las grandes enemigas de los resultados que hacemos en los hospitales. Y evidentemente donde tengamos una estructura hospitalaria sin confort, no hay posibilidad de evitarlas. Por otro lado, cuando yo tomé lo que es la tasa de ocupación de los hospitales dominicanos, de los 9, son 9 áreas, ¿verdad que sí? De 9 regiones. Lo que llama la atención es que hay 2 o 3 áreas de salud, o de regiones de salud, que tienen hospitales
sumamente llenos de pacientes, una demanda excesiva de pacientes, y el resto de todos los hospitales, su demanda es de un 25, un 35% de los casos, en algunos casos. Lo que implica, y todos lo sabemos, que desde el punto de vista de gerencial, hay un punto, casi siempre un punto mágico, en el cual podemos decir, a partir de aquí somos rentables, o a partir de aquí no somos rentables. De manera que cuando analizamos eso, ni el hospital que tiene poca utilización puede ser rentable, ni el hospital que está desbordado por encima de sus capacidades tampoco puede ser rentable. Por último, se plantea que hay que compararse con los mejores, pero definitivamente el hospital no puede ser el referente, no es el referente de calidad en nuestro país. Por lo tanto, hay que mirar hacia otros lados, hay que mirar a otras experiencias, y en nuestro país la tenemos. Tenemos experiencias que son excelentes en términos de calidad, en términos gerenciales. De manera que hay que emular a los mejores, y yo creo que, aunque hay que fortalecer, como voy a decir más adelante, los servicios hospitalarios, tenemos que mirar también un poquito hacia otro lado. Hay un aspecto económico coyuntural. Actualmente en el mundo el turismo médico va en crecimiento, y cuando digo turismo médico no es el turista que vino aquí a República Dominicana y se enfermó, sino pacientes que desde su país de origen deciden ser tratados en otros países. Los Estados Unidos copa el 52% de este mercado. Sin embargo, el 48% restante de ese mercado es de 17.000 millones de dólares anuales. En la región, Panamá y Costa Rica son los países que más se han preparado para este turismo médico. De hecho, Costa Rica recibe 100.000 turistas de salud al año que le dejan al país 300 millones de dólares. Es por eso que Costa Rica cuenta hoy día con 6 clínicas acreditadas por la Joint Commission. Solamente en una región de Costa Rica se está haciendo una inversión de más de 27 millones de dólares en un centro hospitalario, con el fin de prepararse para este turismo médico. Nosotros somos un país que tiene el know-how del turismo, tenemos los hoteles, tenemos la belleza de nuestro país, y sin embargo, ¿quién puede hacer la inversión para captar esta cantidad de dinero que anda en el mundo? Solamente desde el sector público. Los hospitales por el momento no tienen ninguna capacidad ni ninguna posibilidad de hacer esto. De manera que hay una amenaza, hay un riesgo real de convertirnos en un pobre servicio de salud para pobres. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un servicio para ciudadanos, y para ciudadanos dignos. Probablemente sea un poco más caro, porque los técnicos que elaboraron esto tienen un argumento fácil de derribar todo esto que yo estoy diciendo, y es que para poder lograr conseguir contención de precios y que el dinero, el financiamiento, sirva para algo, es haciéndolo de esta manera. El mercado de la salud es un mercado que se considera un mercado irregular, un mercado atípico, y que es difícilmente controlable. De manera que esto que puede ir en un sentido positivo, también puede tener esta lectura que yo estoy intentando hacer. De manera que mis recomendaciones, finalmente, es que reformar la reforma es impostergable. Sobre todo, pienso que una fuerte rectoría desde el sector público es necesaria. No hay ningún sistema sanitario en el mundo que haya mejorado calidad, que haya disminuido desigualdades sociales, que no haya sido bajo la rectoría pública que haya alcanzado estos presupuestos. De manera que, básicamente, reformar la reforma para también hacer más simples burocráticamente las estructuras que se crearon, y probablemente disminuir los costos transaccionales que implican todas estas estructuras burocráticas. Una necesaria revisión del plan básico, por las cosas que ya hemos dicho. Fortalecer este proceso de reestructuración de los hospitales hacia empresas sociales del Estado con productividad social de la salud. La productividad social de la salud tiene dos elementos: uno social político, que es la inequidad, que es un resultado final, y la combinación de una buena clínica,
una eficacia clínica con una eficiencia gerencial. ¿Qué ocurre? Que al momento de la reforma, prácticamente todos los hospitales entraron a la posibilidad de comenzar ese proceso de cambios. Pero yo pienso que en la etapa que estamos, una manera de poder acelerar una competencia por la calidad dentro de los hospitales públicos sería poder, decir con números cuáles son los hospitales que están más próximos a convertirse en ese ideal de empresa social del Estado, cuáles son las cosas que le faltan y cuáles son los que están más rezagados, de manera que se busquen las herramientas de poder acelerar ese proceso, pero además de que se compita y se compita por la calidad. Mientras más calidad tengo, más posibilidades de hacer negocio tendría. Pienso que la libre elección de los afiliados es uno de los principales valores de equidad y que yo pienso que van a también impulsar la competencia por la calidad. Si yo voy al hospital donde entiendo que hay calidad, los demás hospitales y clínicas privadas estarían presionadas a mejorar su calidad para atraer a ese paciente. De manera que la libre elección es sinónimo de equidad. Por último, yo pienso que la publicación, así como decía de los hospitales públicos, la publicación de niveles de calidad de los centros privados y públicos daría un gran valor, primero de transparencia, en el sentido de que la ciudadanía sabría cuáles son los hospitales y las clínicas que son clínicamente eficientes, de calidad, y gerencialmente producen a bajos costos. De manera que eso estimularía a que todo el mundo quiera estar en uno de esos primeros rangos, porque eso implicaría mayores márgenes de negocio. Pienso también que en el país se ha dado poca posibilidad de que los afiliados como tal busquen solución financiera a sus problemas. Por ejemplo, hay países en los que el porcentaje que no cubre el seguro, la gente se asocia, se agrupa y crea instituciones que no tienen fines de lucro y que por lo tanto el costo transaccional de esa empresa iría en beneficio de los propios afiliados, y al momento de demandar algún tipo de servicio de salud no tendrían que hacer ningún tipo de pago. Pero por otro lado, también motivarían a las ARS a buscar fórmulas que pudieran competir con esas ideas innovadoras. Si de alguna manera yo pienso que esto puede concluir, decir algún tipo de conclusión, yo creo que en todo esto podemos jugar a ser Dios y decidir quién muere y quién vive, o ser maltusianos modernos, que tomemos medidas para que la gente no llegue a viejo y podamos distribuirnos mejor entre los que estamos más jóvenes los ingresos, los recursos que existen, o ser un poco más racionales y entender que en el centro de todo esto tenemos primero que poner al hombre. Segundo, tenemos que lograr instituciones y reformas de calidad. Y tercero, yo pienso que hay marcos teóricos, hay conceptos que se manejan a nivel mundial, pero hay una realidad de cada país. Pueden haber múltiples sistemas sanitarios y vamos a ver que ninguno es igual, ni siquiera el de Suecia o el de Finlandia, que son los de mayor satisfacción de los usuarios, son iguales a los demás países que tienen un alto know-how en un buen sistema de salud. Por lo tanto, yo creo que todos esos conceptos deben ser adaptados a lo que es nuestra realidad cultural, social, económica y política. El resto lo dejo a la discusión. Gracias.